Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa en Noticias Caracol ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. De nuevo aquí con nosotros nuestro gran colega y amigo don Ricardo Ospina, ¿cómo le va? Hola Juan Roberto, buenas noches, un saludo para todos los amigos de Sala de Prensa, como siempre aquí en Noticias Caracol ahora. Bueno, le hemos invitado a Ricardo, ¿no? Porque es de esta casa, hombre, y hace todos los días su radar aquí en Sala de Prensa, pero lo hemos invitado porque queremos hoy reflexionar sobre el periodismo. Hoy es el día, ¿no? Pues sí, se supone que era ayer. Pero hoy se celebra en Colombia el Día del Periodista, una carrera, Ricardo, ¿cómo lo puede decir uno? Pues uno lo dice con orgullo, con amor por el oficio, por lo que hacemos a diario, por el esfuerzo que hacen los colegas, por el trabajo sacrificado que hacen todos nuestros compañeros en todo el país, especialmente los de las regiones, pero que está metido también, y eso lo vamos a hablar también en instantes con nuestro otro invitado, don Ricardo, está metido en unos grandes dilemas, por llamarlo de alguna manera. Y son dilemas que tienen que ver con lo que se le está ofreciendo al público, a la audiencia, ya sea en televisión, en radio, en prensa, a través de estos medios digitales como los que nos ven a través de Noticias Caracol ahora, pero también en medio de profundas reflexiones sobre para dónde vamos, en una sociedad cada vez más convulsionada, una sociedad que ha perdido la credibilidad en los medios, hay que decirlo, Ricardo. Sí. Todo eso hoy nos pone a pensar en el oficio. Sí, claro, sin duda, Juan Roberto, no es un lugar común decir que el periodismo es uno de los pilares de la democracia, porque permite a todos los ciudadanos tener suficientes elementos de juicio para escoger a sus gobernantes, para tomar decisiones sobre su vida, sobre la economía, sobre si hace o no hace un negocio. Pero estamos en un momento crucial y fundamental en el que tenemos que ponernos de acuerdo sobre unos mínimos que antes no teníamos. Hace 10 años el escenario para los periodistas era completamente diferente al que hoy tenemos y nos debatimos entre disyuntivas muy serias. Por un lado está darle a las audiencias lo que quieren ver, lo que quieren escuchar, lo que quieren leer, y por otro lado mantener el periodismo de calidad. Ese periodismo de calidad, cuando usted lo llama de calidad, Ricardo, ¿a qué se refiere? Un periodismo que pueda de alguna forma cumplir con lo que justamente es, que tiene como principio tener todos los elementos para considerarse una información veraz, verídica, por supuesto ir en contra absoluta de las llamadas fake news, de las noticias falsas, pero además de eso información que pueda aportar a la sociedad, sin de alguna forma calificar de peyorativa la demás, porque la información de frivolidades, si podemos decirlo de esa manera, también nutre a la gente. Digamos claro, que la vida es mucho más allá de solamente información de judiciales o de política o de economía. Eso no se desconoce, Juan Roberto, pero sí hay que tener mucho cuidado con la dictadura del clic, con solamente hacer contenidos pensando en lo que la gente quiere leer o quiere escuchar o quiere ver, sin dejarles nada de fondo, sin que de alguna forma haya un aporte que por supuesto es el del periodismo. Tenemos una función social, eso no se puede dejar de lado. Claro, sí, y ahí hay un tema fundamental, Ricardo, que usted toca, y es el tema de los retos del periodismo en una época, en una era como es la digital, en donde ¿hace cuánto se demora hoy una chiva? Una chiva hoy, para nosotros hoy, los periodistas, es una primicia, una noticia exclusiva. ¿Cuánto demora hoy? 5 minutos, por mucho. Por mucho. Por mucho. Hoy realmente tener una primicia, una gran exclusiva es realmente complicado, porque todo es inmediato, porque las confirmaciones vienen casi que de manera simultánea cuando la publica la información en algún medio de comunicación. Pero en medio de esa inmediatez, Ricardo, la clave, como usted lo dice, es que el periodismo tiene que aportar contexto, tiene que aportar muchas fuentes, y eso lo vamos a hablar con ustedes, nuestros televidentes, y con un invitado muy especial, don José Carlos García, quien es el editor digital de Blue Radio, una de las plataformas más exitosas de la que hace parte el grupo de medios al que también pertenece Noticias Caracol, Caracol Televisión, El Espectador. Don José, un gusto saludarte hoy en Sala de Prensa, y la frase es esa: ¿cómo se hace un periodismo de calidad en medio de estos grandes retos de inmediatez, de redes sociales, de polarización? Todo en ese escenario de redes sociales y en ese escenario digital. Veíamos hace un instante las imágenes de apoyo, y hoy la gran mayoría de personas se informa por acá. Don José, buenas noches. Juan Roberto, Ricardo, muchas gracias por la invitación, y también a nuestros televidentes y audiencia digital. Como lo comentaba Ricardo, básicamente la importancia y el encargo que tenemos los periodistas, socialmente hablando, es llevar veracidad.
somos ese filtro, somos esa curaduría que garantiza que las personas, ustedes cuando ven contenido en digital, pues es un contenido que ha pasado por una verificación, que ha pasado por una comprobación y con el trabajo de periodistas que efectivamente están contrastando fuentes y llevando siempre veracidad. Eso es lo más importante hoy en día y sigue siendo, Ricardo, y sigue siendo, Juan Roberto, lo más importante por lo cual la gente consume contenido en digital. El 40% de los usuarios en Colombia que tienen Facebook lo hacen o consumen contenido noticioso, contenido periodístico. Eso es lo más importante. Ahora bien, Juan Roberto, en el caso del mundo digital, el periodismo adquiere o tiene un reto adicional a lo que se denomina el momento de consumo y la promesa de ese momento de consumo. Es decir, usted usa, y también nuestros televidentes usan aplicaciones y temas digitales porque les resuelve algo, les soluciona alguna funcionalidad. La promesa que le hace definitivamente se cumple. En el caso del periodismo es también lo mismo, Juan Roberto. Lo que busca la gente en el contenido no solamente es informarse, porque como bien lo dice ahorita Ricardo, la chiva y la primicia pues están ahí, es parte de una moneda de cambio que ya no tiene mucho valor en el sentido estricto. Sí. Lo que sí espera la gente de su periodismo es verificación, es contenido de valor y de servicio, que le resuelva dudas, que analice por ellos las situaciones y les contraste diferentes puntos de vista para que la gente se pueda construir una opinión a partir de varias fuentes de información. El servicio, insisto, responder dudas y ayudarle a la gente a tener en claro un concepto, las razones por las cuales está pasando algo y qué impacto va a tener en su vida diaria, eso es parte fundamental hoy en día del periodismo digital. Sí. Aunque de alguna manera, José, Facebook y otras plataformas han empezado a tener cada vez más controles para evitar que las fake news terminen influenciando a la sociedad. Pues hemos tenido casos recientes demostrables de cómo a través de Facebook se divulgaron noticias falsas y se incidió, por ejemplo, en el Brexit en el Reino Unido o se incidió para la elección de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Hoy, ¿cómo están los filtros que se aplican? Por supuesto, desde Blue Radio hay unos filtros bastante estrictos, así como en Noticias Caracol, pero ¿cómo hacer que eso realmente evite que se difundan noticias falsas y terminemos los medios de comunicación incidiendo negativamente en las decisiones de los ciudadanos? Pues Ricardo, básicamente y lastimosamente hay que decir que redes sociales como Facebook permiten que la gente pueda invertir, pagar por la distribución de contenido. Y esa es la razón por la cual, como usted bien dice, es que se ha logrado lastimosamente que se pueda influenciar la opinión pública para que voten, por ejemplo, positivamente separarse de un continente como pasó en el caso de la Unión Europea e Inglaterra con el Brexit, o que elijan a un presidente de la República a partir de noticias falsas. Eso se logró, Ricardo, y lo hemos analizado con usted en la mesa de trabajo de Blue Radio, a partir de que se pudieron pagar contenido, se pudo influenciar de manera directa y con dolo a la opinión pública. Lo que hacemos los medios de comunicación, Ricardo, es, por supuesto, como lo comentaba al inicio, hacer esa verificación y poder controlar de cierta manera, y ese rol que todavía tenemos socialmente hablando, de que la gente acude a nosotros cuando necesita verificar y tener una confirmación, un sello de calidad de lo que vio en su WhatsApp, de que lo que vio en su WhatsApp evidentemente es cierto o no. Las redes sociales tienen un gran componente, Ricardo, aquí, porque es fácil. El algoritmo podría detectar cuando hay una noticia falsa circulando. El algoritmo podría detectar que hay un contenido que tiene un objetivo doloso de manipular a la opinión pública. Y hoy en día, lastimosamente, no existen todavía esos filtros claros. O si los existen y si están, no están correctamente implementados todavía en las redes sociales. Por eso el rol de los medios de comunicación, y siempre le decimos a ustedes, a nuestra audiencia, es busquen medios de comunicación establecidos, con reputación, que tengan un equipo de trabajo serio detrás de periodistas verificando la información, porque esa es la única garantía que tenemos, Ricardo, de que estamos consumiendo contenido de valor y sobre todo verdadero. José, aquí hay un tema también fundamental y que tiene que ver con estos retos del periodismo y de la sociedad en la era digital, y aprovecho que usted es experto en el tema para que nos explique cómo es la dinámica y si esos famosos algoritmos a los que usted se refiere también pueden en un momento dado detectar las famosas bodegas. Veíamos un artículo hace algunos días de una bodega de cierto sector, de cierto espectro ideológico, pero también las hay de los otros, hay de derecha, de izquierda, y todos con una agenda, todos un ejército, un cardumen de expertos para propagar rumores, falsedades y volverlas verdades o verdades a medias. ¿Cómo detectar esas bodegas que le hacen tanto daño no solamente al periodismo, José, sino a la sociedad en general?
Pues Juan Roberto, el comportamiento de este tipo de bodegas, como usted lo comenta, pues lo primero es que los medios de comunicación tenemos la obligación de hacerlas ver, sacarlas a la luz, señalarlas y dejarlas en claro. Eso es lo primero, porque como usted bien dice, existen desde todas las aristas y existen desde todas las orillas políticas. Lo segundo es que el comportamiento es ya muy predecible, ¿sabe usted? Cuando uno ve una tendencia pegada en una red social, específicamente Twitter, que es tal vez la más dinámica y vigorosa desde el punto de vista informativo, uno empieza a hacer lo que se denomina la ingeniería inversa y a darse cuenta que están siempre las mismas cuentas vinculadas de cierta orilla u otra, movilizando esa etiqueta. Ahí comprende uno muy rápidamente que hay una intención por detrás de efectuar algún tipo de manipulación o de ataque. Esto hay que diferenciarlo claramente porque debatir en redes sociales, reunirse para opinar alrededor de un tema y movilizar una etiqueta no es un delito. Lo que es un delito es cuando hay un dolo detrás para manipular a la opinión pública y hacer creer que alguien es malo o que alguien cometió un delito, o empezar a mezclar, Juan Roberto, que es lo más peligroso para mí, verdades con mentiras. Las fake news son fácilmente detectables y la gente ya, lo digo yo abiertamente, es inteligente y sabe cuando hay una noticia falsa. Cada vez más, y cada vez va a ser más profesional, digamos, en detectarlas. El problema está cuando uno mezcla verdades con mentiras. Hoy vimos una noticia que por ahí empezó a circular, que incluso un gran medio como Univisión cayó allí tratando de verificar una noticia que incluso alcanzó a publicar de una relación entre un narcotraficante muy famoso y un expresidente en Colombia, que cayeron incluso ellos y lo publicaron y tuvo que salir un director muy importante de ese medio a disculparse, a decir que lo había, lastimosamente, tuvo que mandar a bajar la información. Así que el gran problema está ahí, el gran reto que tenemos nosotros, los medios, Juan Roberto, es que tenemos que detectar muy bien cuándo se están mezclando verdades con mentiras, porque eso es lo más peligroso. Pues don José Carlos, muchas gracias por ayudarnos un poquito, a nosotros no, a nuestros televidentes, que son lo más importante, a entender un tema. Esos televidentes a los que usted les está hablando, José Carlos y Ricardo, pues están acá, le repito, están en este aparato y ellos son activos. Yo, contrario a verle el vaso medio vacío, lo veo medio lleno en este tema. Es una sociedad más informada, más exigente y por supuesto beligerante. A mí me parece que eso es saludable para la democracia de la que hablaba Ricardo. Don José, gracias. Un abrazo. Hasta luego. José Carlos García, de la redacción digital de Blue Radio. Don Ricardo, tal vez la reflexión final sobre el tema del periodismo es, claro, el reto de hacer un periodismo de calidad, con contexto, con fuentes, cotejando y sobre todo no perdiendo, Ricardo, el activo más importante que tenemos los periodistas y los medios, que es la credibilidad. Sin duda. Y ese es el elemento, Juan Roberto, que tal vez está hoy más en entredicho por parte de la sociedad, ¿no? Lo interrumpo con una cosa. Recientemente la encuesta Gallup, la que pasamos usted y yo, sí, sobre este tema de los medios de comunicación, de todo el pulso del país, mencionamos siempre los medios. Sí. Están en el nivel más bajo de credibilidad. Más bien, le devuelvo la afirmación, tiene por primera vez la desfavorabilidad más alta que la favorabilidad, sí, su imagen desfavorable negativa frente a la imagen favorable. ¿Eso puede tener también asidero? ¿No estaremos cometiendo errores también? No, sin duda cometemos errores, sí, sin duda. Tenemos que hacer una culpa, sí, y tenemos que hacer una reflexión sobre lo que estamos haciendo. Claro, eso hay que admitirlo, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Pero también hay que pedirle a nuestros amigos que están aquí, que nos están viendo aquí en Noticias Caracol ahora, sí, cada vez lo hacen más, pero que sean más reflexivos, que no se dejen llevar por quienes incitan al odio de uno u otro extremo cuando hablamos de la polarización. Porque justamente lo más fácil es, como dicen coloquialmente, matar al mensajero. Si una noticia no le conviene a un sector afín a una ideología o a unas creencias, simplemente la descalifican y la acábelo, mátelo. Y entonces, en parte, por eso es que hay ese desprestigio con los medios. Le repito, Juan Roberto, aquí hay una reflexión profunda que tenemos que hacer sobre la forma en la que tenemos que declarar impedimentos cuando tenemos algún asunto que tal vez nos toque y nosotros no debamos informarlo. Periodistas cercanos al poder. Ese es el otro tema. Sí, es decir, yo creo que la misión fundamental, Ricardo, para redondear, es que nos debemos a la gente que nos ve al otro lado de esa cámara, ya sea aquí o en un televisor, en un computador. Eso es lo más importante. Don Ricardo, feliz día del periodista. Muchas gracias, feliz día también, Juan Ro. Y aquí vuelva, aquí siempre estamos. Aquí vuelva, que usted está al pie del cañón. Sí. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de la otra gran noticia del día, la decisión muy buena que le permite al tenista colombiano Robert Farah volver a las canchas. Regresamos y esto es Sala de Prensa en Noticias Caracol ahora.
Muy bien, hablamos aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora de otra de las noticias importantes del día. La decisión que tomó la Federación Internacional de Tenis de levantar la suspensión de manera provisional, le ha puesto una suspensión provisional y fue levantada esta sanción al gran tenista colombiano Robert Farah. Recordemos que él es el número 1 del ranking mundial en dobles con Juan Sebastián Cabal. Robert Farah había dado positivo por una sustancia llamada boldenona, recuerden ustedes, en una muestra de orina, en un control antidoping que le habían hecho el pasado 17 de octubre, cuando no estaba en competiciones. No pudo disputar el Abierto de Australia, recuerden ustedes, estas imágenes las captamos hoy en Pereira, a donde lo localizamos. Se fue hasta Los Ángeles y allí contrató un grupo de abogados que preparó la defensa de Farah y pudo demostrar finalmente que el tenista consumió sin saberlo esa sustancia en mención. Un gran debate el que se abre. Para conocer más sobre esta decisión de la Federación Internacional de Tenis, pues escuchemos lo que dijo Farah precisamente aquí en Noticias Caracol. No, solo palabras de agradecimiento. Estoy bastante emocionado en este momento. Esto ha sido muy duro, pero al final se vio la luz y estoy muy agradecido con Dios, con mi familia, con mis patrocinadores, con mi novia, que me mantuvieron siempre con fe, con confianza que esto lo podía sacar adelante. Agradecer al pueblo colombiano, que solo escuché buenas cosas de muchísima gente que me pude encontrar en la calle, en los centros comerciales. Todo el mundo tenía mucha fe y todo el mundo me creía y eso me dio muchísima confianza para salir adelante. Bueno, pues nunca perdió la fe. Y para conocer más sobre esta decisión de la Federación Internacional de Tenis de levantar la sanción sobre nuestro tenista Robert Farah, nos acompaña Jan Fontalvo. Él es periodista especializado en este deporte. La pregunta a Jan es: ¿qué tanto puede afectar el rendimiento futuro de Robert el haber estado un tiempo por fuera de competencia? Afortunadamente el tiempo que estuvo Robert Farah por fuera de la competencia no ha sido mucho, un mes nada más. Realmente eso no afecta mucho lo que es su comportamiento y su compromiso con el tenis profesional. Él de todas maneras siguió entrenando, así que no hay mucha complicación con ese sentido, ni tampoco le afectó en cuanto a los puntos que tenía que defender en la ATP en el escalafón mundial. Así que por ese lado estamos más o menos tranquilos. Mire, alguien decía hoy de manera jocosa que Robert Farah en la vida se va a volver a comer un pedazo de carne, pero más allá de esos chistes, ¿cuáles son los cuidados que debe tener de ahora en adelante Farah para evitar caer en ese prejuicio por parte de las autoridades que vigilan este tema? Obviamente Robert tendrá que ser un poco más cauteloso y más cuidadoso con el tipo de comida que va a consumir, en dónde lo va a realizar, y de ahí en adelante empezar a preguntarse un poco más todo el tipo de cosas que va a ingerir. Pero afortunadamente él ha sido muy juicioso en toda su vida, no ha tenido problemas en ese sentido, él no tuvo problemas, lo que fue una cosa fortuita lo que sucedió en este momento, pero ahora hay que ser un poquito más cauteloso en ese sentido. Eso de por sí ya lo sabe. Sí, pero debe haber más rigurosidad en esos estudios para investigar a los tenistas acá en Colombia. Recordemos que no solo tenistas, también hay otros deportistas como ciclistas que han sido sancionados porque les hallaron esa sustancia. Realmente no considero que haya que hacer más ejercicios o ser más cuidadoso en cuanto a hacer exámenes a los tenistas colombianos. Es el primer caso que sucede en ese sentido. Además de esto, fue una cosa realmente fortuita lo que sucedió con Robert Farah en este caso, y ellos son más que profesionales, saben que están custodiados por la ATP, por la WTA, por la ITF, por la Tennis Integrity Unit. Es decir, los profesionales al nivel de Robert Farah se cuidan muchísimo de ese ejercicio, y nunca en el tenis profesional hemos tenido un caso como este en Colombia. Afortunadamente le sucedió de esta manera a Robert, donde él pudo demostrar su situación, y creo que no hay que ser tan rigurosos más en Colombia en ese sentido. Sí, con el tema de cosas que se consumen, sí hay que ser cuidadosos. La pregunta final a Jan Fontalvo: ¿tiene más conocimiento de otras sustancias presentes en los alimentos que puedan dar positivo y terminar en sanciones o suspensiones? Pero hay muchas sustancias que se encuentran en los alimentos que por ahí podrían perjudicar a un deportista de alta competencia. Más bien, más que darnos cuenta de cuáles son otras sustancias que pueden estar en la carne o en el pollo, en los alimentos correspondientes, es más bien cuidarse y saber qué ingerir en un momento determinado. Yo creo que por ese lado estamos un poco tranquilos. ¿A puerta? Sí.
El tema ahí es que hay otros deportistas, hay ciclistas como el ciclista Puerta, el campeón mundial de pista, que lleva 3 años intentando demostrar. Fabián Puerta, recordémoslo, que él estuvo aquí en los micrófonos de Noticias Caracol hablando de su drama. Lleva 3 años, pero no ha corrido con la suerte. Seguramente no ha tenido los abogados suficientemente habilidosos para demostrar pues, que consumió una sustancia que estaba en la carne. Hacemos una nueva pausa y regresamos en instantes para conocer qué tiene don Ricardo Ospina en su radar. Muy bien, continuamos en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora miraba a esta hora las redes sociales y pues hay mucha expectativa. En redes se habla de la posesión esta semana del nuevo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Don Ricardo, el tema de hoy en su radar, la perspectiva, la expectativa de lo que le espera a este hombre que va a manejar tal vez uno de los cargos más poderosos del Estado. Richie. Pues Juan Roberto, sin duda esa va a ser una de las noticias de la semana y por eso hoy está en el radar Francisco Barbosa, nuevo fiscal general de la Nación. Hay varias noticias importantes sobre ese nombramiento. La primera de ellas es que tomará finalmente posesión en la Casa de Nariño ante el presidente Iván Duque el próximo viernes. ¿Por qué se ha demorado en teoría la posesión? Porque tenía que esperar a que la Corte Suprema confirmara su elección ya realizada hace 2 semanas. Eso ocurrió apenas el jueves de la semana anterior. Hoy llegaron los documentos formales a la Casa de Nariño y se procede a cuadrar agendas. Ustedes saben que no es sencillo ubicar a los magistrados, a los ministros, a los integrantes de otros cuerpos como la Procuraduría y la Contraloría, y por eso se ha decidido que el viernes en la Casa de Nariño será la posesión de Francisco Barbosa como nuevo fiscal general de la Nación en propiedad. El lunes, lo primero que hará Francisco Barbosa será dar a conocer el nombre de sus más cercanos colaboradores, que según hemos sabido serán elegidos por él personalmente, a pesar de que ha recibido algunas llamadas como siempre de políticos que quieren pasar hojas de vida. Ha decidido el fiscal general que no le va a entregar burocracia a nadie, al menos de ese círculo cercano que toma las grandes decisiones en la fiscalía. Va a ser un hombre, el vicefiscal, va a ser un penalista, el vicefiscal, que va a tener la gran responsabilidad de sacar adelante los procesos de segunda instancia y tener prácticamente en su cabeza la estructura de la investigación criminal de la Fiscalía. Otro aspecto importante, el 16 de marzo el fiscal va a presentar un proyecto de ley para impulsar una nueva reforma a la Fiscalía, porque pretende aumentar la presencia de esa entidad de 500 a 700 municipios del país. Y si lo primero que va a hacer Francisco Barbosa será nombrar a su cuerpo más cercano de colaboradores, lo segundo que va a hacer es viajar por Colombia. Va a comenzar una gira, un recorrido por las principales seccionales de la Fiscalía General de la Nación. Va a fortalecer el Cuerpo Técnico de Investigación, el CTI. Le va a devolver los dientes para que saque adelante grandes investigaciones en Colombia. Y ha dicho además que tomará decisiones la Fiscalía sin tener en cuenta consideraciones de índole política. Esto es lo que nos hemos enterado, que más allá de amistades o enemistades o diferencias en algunas o en otras materias, la Fiscalía va a salir adelante solamente con base en decisiones judiciales. De esto, Juan Roberto, estaremos hablando toda la semana y por eso hoy quien está en el radar es el nuevo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. A quien, Ricardo, esperemos que le vaya muy bien porque de él depende en buena medida que le vaya bien a la justicia colombiana tan golpeada, una de las instituciones más golpeadas y de menos credibilidad en Colombia. Gracias a don Ricardo Ospina y gracias a ustedes. Hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora, Dios mediante, nos vemos mañana.